Buenos días otra vez. Volvemos a entrar donde lo dejé. Estaba leyendo el importantísimo documento sobre la fraternidad humana firmado entre sunitas y católicos, pero de alcance universal, que creo que puede ser asumido como concepto que la mayor parte de las cosas que dicen, tanto del humanismo, sea ateo, sea agnóstico, como de cualquier tipo de religión, porque es un documento exclusivamente de buena voluntad. Lo firmaron Al-Azhar al-Sharif y la Iglesia Católica, y a pesar de que las apelaciones son religiosas, evidentemente, pero por eso los firmantes, los conceptos son universales, los conceptos pertenecen realmente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la dignidad humana. Se tienen que suscribir sus conceptos en términos generales, los que sean religiosos desde el punto de vista religioso y los que sean agnósticos ateos desde ese punto de vista, pero todos los humanistas del mundo lo tienen que asumir como un buen camino. Y sigo leyendo la declaración. Declaramos también la importancia de reavivar el sentido religioso y la necesidad de reanimar los corazones de las nuevas generaciones a través de la educación sana y la adhesión a los valores morales y a las enseñanzas religiosas adecuadas para que se afronten las tendencias individualistas, egoístas, conflictivas, el radicalismo y el extremismo ciego en todas sus formas y manifestaciones. El primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios, honrarlo y llamar a todos los hombres a creer que este universo depende de un Dios que lo gobierna, que es el Creador que nos ha plasmado con toda su sabiduría divina y nos ha concedido el don de la vida para conservarlo. Un don que nadie tiene el derecho de quitar, amenazar o manipular a su antojo. Al contrario, todo es de proteger el don de la vida desde su inicio hasta su muerte natural. Por eso, condenamos todas las prácticas que amenazan la vida, como los genocidios, los actos terroristas, las migraciones forzosas, el tráfico de órganos humanos, el aborto y la eutanasia y las políticas que sostienen todo eso. Y además, declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres para llevarlos a realizar algo que no tiene nada que ver con la verdad de la religión para alcanzar fines políticos y económicos mundanos y miopes. Por todo esto, nosotros pedimos a todos que cese la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia, al extremismo, al fanatismo ciego y que se deje de usar el nombre de Dios para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. Lo pedimos por nuestra fe común en Dios que no ha creado a los hombres para que sean torturados o humillados en su vida y durante su existencia. En efecto, Dios el Omnipotente no necesita ser ofendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Y este documento, siguiendo los documentos internacionales precedentes que han destacado la importancia del rol de las religiones en la construcción de la paz mundial, declara lo siguiente. La fuerte convicción de que las enseñanzas verdaderas de las religiones invitan a permanecer anclados en los valores de la paz, a sostener los valores del conocimiento recíproco, de la fraternidad humana y de la convivencia común, a restablecer la sabiduría, la justicia y la caridad, y a despertar el sentido de la religiosidad entre los jóvenes para defender a las nuevas generaciones del dominio del pensamiento materialista, del peligro de las políticas de la codicia, de la ganancia insaciable y de la indiferencia basados en la ley de la fuerza y no en la fuerza de la ley. La libertad es un derecho de toda persona. Todos disfrutan de la libertad de credo, de pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y la diversidad de la religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina con las que Dios creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de credo y a la libertad de ser diferente. Por esto se condena el hecho
de que se obligue a la gente a adherir a una religión, a una cultura determinada, como también de que se imponga un estilo de civilización que los demás no aceptan. La justicia basada en la misericordia es el camino para lograr una vida digna a la que todo ser humano tiene derecho. El diálogo, la comprensión, la difusión de la cultura de la tolerancia, de la aceptación del otro y de la convivencia entre los seres humanos contribuirían notablemente a que se reduzcan muchos problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a gran parte del género humano. El diálogo entre los creyentes significa encontrarse en el enorme espacio de los valores espirituales, humanos y sociales comunes, que son prácticamente todos, e invertirlo en la difusión de las virtudes morales más altas, perdidas por la religión. Significa también evitar las discusiones inútiles y sobre todo el diálogo con los tontos. La protección de lugares de culto, templos, iglesias y mezquitas es un deber garantizado por las religiones, los valores humanos, las leyes y las convenciones internacionales. Cualquier intento de atacar los lugares de culto o amenazarlos con atentados, explosiones o demoliciones es una desviación de las enseñanzas de las religiones, como también una clara violación del derecho internacional. El terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el norte como en el sur, propagando el pánico, el terror y el pesimismo, no es a causa de la religión, aun cuando los terroristas la utilizan, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia. Por eso es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también la cobertura de los medios y a considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundial. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones. Lo están diciendo las dos de las religiones más importantes del mundo. Recordad. El concepto de ciudadanía se basa en la igualdad de derechos y deberes bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia. Por esta razón es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de las palabras minorías que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior. Prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos. La relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible que no puede ser sustituida ni descuidada, de modo que ambos puedan enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el diálogo de las culturas. El Occidente podría encontrar en la civilización de Oriente los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas causadas por la dominación del por el dominio y la dominación del materialismo. Y el Oriente podría encontrar en la civilización de Occidente tantos elementos que pueden ayudarle a salvarse de la debilidad, la división, el conflicto y el declive científico, técnico y cultural. Es importante prestar atención a las diferencias religiosas, culturales e históricas que son componente esencial en la formación de la personalidad, la cultura y la civilización oriental. Y es importante consolidar los derechos humanos generales y comunes para ayudar a garantizar una vida digna para todos los hombres en Oriente y en Occidente, evitando el uso de políticas de doble medida. Es una necesidad indispensable reconocer el derecho de las mujeres a la educación, al trabajo y al ejercicio de sus derechos políticos. Arabia, eres el país más importante de esa zona del mundo. Lee esto con atención. Además, se debe trabajar para liberarla de presiones históricas y sociales contrarias a los principios de la propia fe y dignidad. Afganistán. También es necesario protegerla de la explotación sexual y tratarla como una mercancía o un medio de placer o ganancia económica. Por esta razón, deben detenerse todas las prácticas inhumanas y las costumbres vulgares que humillan la dignidad de las mujeres y trabajar para cambiar las leyes que impiden a las mujeres disfrutar plenamente de sus derechos. Se está diciendo desde la máxima autoridad del Islam, escuchar. La protección de los derechos fundamentales de los niños a crecer en un entorno familiar, a la alimentación, a la educación y al cuidado, es un deber de la familia y de la sociedad. Es un deber primero de la familia, pero si las familias fallan, es un deber de la sociedad. Los hijos, los niños, son hijos de la humanidad. Estos derechos deben garantizarse y protegerse para que no falte a ningún niño en ninguna parte del mundo. Debe ser condenada cualquier práctica que viole la dignidad de los niños o sus derechos.
también es importante estar alerta contra los peligros a los que están expuestos, especialmente en el ámbito digital, y considerar como delito el tráfico de su inocencia y cualquier violación de su infancia. No hay matrimonios con niñas de 9 años. La protección de los derechos de los ancianos, de los débiles y de los discapacitados y de los oprimidos es una necesidad tanto religiosa como social que debe garantizarse y protegerse a través de legislaciones rigurosas y la aplicación de las convenciones internacionales al respecto. Con este fin, la Iglesia Católica y Al-Azhar, a través de la cooperación conjunta, anuncian y prometen llevar este documento a las autoridades, a los líderes influyentes, a los hombres de religión de todo el mundo, a las organizaciones regionales e internacionales competentes, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones religiosas y a los exponentes del pensamiento, y participar en la difusión de los principios de esta declaración a todos los niveles regionales e internacionales, instándolos a convertirlos en políticas, decisiones, textos legislativos, planes de estudio y materiales de comunicación. Al-Azhar y la Iglesia Católica piden en este documento sea objeto de investigación y reflexión en todas las escuelas, universidades e institutos de educación y formación para que se ayude a crear nuevas generaciones que traigan el bien y la paz y defiendan en todas partes los derechos de los oprimidos y de los últimos. Y en conclusión, deseamos que esta declaración sea una invitación a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes, incluso entre creyentes y no creyentes y entre todas las personas de buena voluntad. Sea un llamamiento a toda conciencia viva que repudia la violencia aberrante y el extremismo ciego, llamamiento a quien ama los valores de la tolerancia y la fraternidad, promovidos y alentados por la religión. Sea un testimonio de la grandeza de la fe en Dios que une a los corazones divididos y eleva el espíritu humano. Sea símbolo del abrazo entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur, entre todos los que creen en Dios que nos ha creado para conocernos, para cooperar entre nosotros y para vivir como hermanos que se aman, como hermanos que nos amamos. Esto es lo que esperamos e intentamos realizar para alcanzar una paz universal que disfruten todas las personas en esta vida. Se dio en Abu Dhabi el 4 de febrero de 2019. Incorporarlo a los planes de estudios, a las escuelas, a todos los sitios, porque es un hermoso documento, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto. Darle difusión en todos los niveles educativos, porque es un camino, el mundo se ha hecho muy pequeño, necesitamos conceptos comunes. En fin, hermoso documento y con auténtica admiración lo incorporo a mi trabajo, porque coincidimos de pleno de pensamiento de fondo. Esto es lo que vengo diciendo desde el comienzo, ¿verdad? En estas sociedades nuestras, democráticas nuestras, que parecen admitirlo todo y asumir y neutralizar todas las contradicciones, ya que descansan en el contundente argumento de que si alguien tiene otras propuestas, que las haga y se presenta a las urnas, resultan, sin embargo, amargamente insuficientes en algunos importantes sentidos conceptuales y amargamente insuficientes en la percepción de que los sueños de los futuros posibles se han perdido, ya que solamente nos queda la administración más o menos rigurosa, la política de la gestión y el disfraz ideológico y la lucha por manejar esa administración de la realidad equivocadamente, ya que el futuro siempre está y siempre estará en el pensamiento, en la reflexión y en los sueños de los ideales de los hombres, en escenarios que nadie hoy puede ni siquiera imaginar. La política es el arte de servirse de los hombres, haciéndolos creer que se les sirve a ellos. Este es un pensamiento miserable de la política, pero es la auténtica realidad. Eso es la política. El arte de servirse de los hombres, diciendo, os estamos sirviendo a vosotros. Esta amarga constatación proviene del hecho cierto de que el común de la gente en las sociedades más avanzadas tiene dada la espalda a la política. Los porcentajes de participación en las votaciones son escandalosamente bajos. Un derecho pagado y en sangre y en sufrimiento sin límite es desdeñosamente no ejercido. La juventud tiene un desconocimiento y una lejanía de las cosas políticas difícil de entender, además de una carencia absoluta de una educación obligatoria específica de lo que será el resto de su vida. El resto de su vida los jóvenes serán ciudadanos. Y necesitas una preparación mínima para eso.
La sensación de que los políticos no pueden poner fin a las más evidentes injusticias es compartida por la mayor parte de la sociedad, así como la creencia de que los primeros servidores públicos solo buscan su interés o el de los grupos que representan, comillas. Los científicos buscan hacer posible lo imposible y los políticos se empeñan arduamente en hacer imposible lo posible. Y lo consigue casi siempre. Y el otro escenario difícil solución supone el permitir participar en el juego democrático a aquellos que sin tapujos o con muy pocos tienen la intención declarada de pervertir o acabar con el propio sistema que les permitió, que les permite participar en la vida pública. Los que utilizan perversamente las leyes únicamente con la intención de destruirlas si alcanzan sus objetivos políticos. Comillas. Lo que les encanta de la democracia a los totalitarios es la libertad de destruir la democracia e imponer la suya propia con exclusión de todos los demás. Las sociedades tienen que entender claramente que nunca lograrán contentar a los fanáticos y a los dogmáticos y a los dogmáticos y a los intolerantes con aceptaciones parciales de sus agresiones y condiciones al total de la sociedad. Ellos solo lo considerarán como otra batalla más ganada en la guerra hacia la imposición violenta de sus convicciones, camino de la tiranía del pensamiento único, sea religioso, sea ideológico, sea económico. Nunca calmaremos la voracidad de los fanáticos, salvo con la rendición y la esclavitud total. Cuanto antes pongamos pie en pared y nos mostremos firmes con nuestras convicciones de libertad y dignidad, tanto menor será el costo social en dolor y muerte que finalmente tendremos que pagar. Las sociedades occidentales nos vamos pareciendo a aquellas antiguas religiones que buscaban el favor de los dioses con el sacrificio cruento de alguno de sus hijos para saciar su sed de sangre. Nunca sirvió de nada, excepto para excitar su sed sacerdotal de sangre, y hoy pasará lo mismo. Exactamente lo mismo que pasó con Chamberlain y Daladier con su política de apaciguamiento frente a Hitler. Los fanáticos siempre entienden las negociaciones como debilidad y rendición. Otros niveles de seriedad responsable parecen necesitarse tanto en el interior de las democracias como en el orden internacional, ya que la degradación moral y social que este escenario provoca no puede ser consentido. Y dilo, denúncialo siempre, ya que el que dice la verdad no debe tener jamás que a su lengua le falte poder de persuasión. Y otra amarga constatación es el hecho indiscutible que las sociedades democráticas no tienen respuestas efectivas ni contra el crimen organizado, ni contra el terrorismo, ni contra la fanatización creciente del Islam, ni contra la generalizada indisciplina social y educativa, ni contra el poder económico abusivo. Si no se encuentran respuestas eficientes a estos problemas, pereceremos. ¿Y el ciudadano? ¿Y el ciudadano qué? Pues el ciudadano es un pobre imbécil al cual se sangra con impuestos y al que se le paga con el desprecio. Lo dice Albiac. Viene aquí una reflexión que tiene su gracia. Claro, por supuesto, donde yo veo más la degradación política es en el país que estoy viviendo, pero creo que es un tema absolutamente general. Creo que es un tema absolutamente general. España ha tenido siempre muy malos gobernantes, en general en la historia, ¿verdad? Hemos tenido muy malos gobernantes. Pero hubo dos cumbres de la necedad y de la locura, que fueron las dos repúblicas que en España se ensayaron. La primera república se puso en funcionamiento cuando Amadeo de Saboya, un rey que se buscó y que ante el delirio español y la locura española se marchó, se dijo que renunciaba a la corona y las Cortes, a la falta de una autoridad real, no había rey, se sometió a las Cortes la votación para la reclamación de una república que fue aprobada en 1873. El elegido para presidirla fue Estanislao Figueras, un republicano federal de gran prestigio, que estuvo en el cargo algo así como 7, 8 meses, una cosa por el estilo, un auténtico disparate. Y se despidió en una sesión del Consejo de Ministros
diciendo lo siguiente. Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros, de toda la clase política. Yo creo que si ha habido un grito sincero con respecto a la clase política, lo dijo un político y lo dijo este político. Dejó la presidencia, se marchó y se fue a París, que no es mal sitio para mandar a la mierda a la política e irse a París. Bueno, pues en 11 meses tuvimos 4 presidentes de gobierno, hasta que se hizo la restauración monárquica de nuevo. Y luego la Segunda República. La Segunda República, que fue un gobierno absolutamente de criminales y ladrones. Los que ahora están diciendo que, en fin, que todo el que hable mal de la Segunda República, que, en fin, que va a cometer un delito, bueno, pues esos mismos, esa misma panda de criminales y de golfos y de ladrones es lo que volvemos a tener en España. Y no creo que seamos una excepción en el mundo. Yo creo que los niveles de corrupción en el mundo político es de tal nivel que hablar de democracias en el mundo yo creo que es un auténtico insulto a la inteligencia. Creo que el sistema democrático está en estos momentos demostrando toda la endeblez de su estructura. Creo que están consiguiendo que la gente sea perfectamente infeliz en las sociedades democráticas y que están cambiando, pues no sé, en un sentido de la irresponsabilidad social, en fin, de debilidad de pensamiento, de falta de patriotismo, en fin, absolutamente demencial. Bueno, pues más o menos este es lo que está sucediendo en mi pobre país y lo que creo que está sucediendo en el mundo en general, ¿verdad? Porque hemos tenido absolutamente de todo. En fin, lo de Trump en Estados Unidos, en la principal democracia del mundo, es para llorar despacito. ¿Verdad que sí? Bueno, pues continúa teniendo el país dividido, quiero decirte. Hay un montón de millones de norteamericanos que piensan que ha sido un gran presidente. En fin, yo creo que el mundo se tiene que repensar al completito. Yo os estoy dando ideas para que lo repenséis. Yo no tengo día para más, pero para que lo repenséis, porque es que lo necesitamos. Ahora, cuando terminemos el capítulo este de justicia y de política, vamos a, vamos a enfrentarnos con algunas de las locuras del mundo. Continuaremos con las locuras del mundo, ¿verdad? Desde el punto de vista económico. Y, en fin, sigamos dando ideas por si sirven para algo. Bueno, continúo con el discurso, quitando este breve intermedio. Los ciudadanos, y lo paro aquí. Un saludo cordial.